inicio, no sé si ya se preparó, pero queremos dar inicio a la palabra bendita de nuestro Dios. Y en esta noche queremos hablar una palabra, mis hermanos amados, una palabra sencilla, pero una palabra que creo que necesitamos nosotros conocerla y por supuesto entenderla, llevarla al terreno de la práctica. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces sentimos como que nosotros no pudiéramos. Hay situaciones que vienen a nuestras vidas con las que a veces no podemos lidiar o no podemos nosotros cargar con ellas. Hay situaciones, hay eventos, hay acontecimientos que pareciera como que se escaparan de nuestras manos, pareciera como que se escaparan de nuestro control. Yo no sé si en algún momento de su vida usted se ha sentido ante una situación de esa naturaleza, eventualidades de la vida que se escapan de nuestro control, que se escapan de nuestras manos. Y definitivamente nosotros, hablando humanamente, decimos: aquí yo no puedo. Aquí yo no sé qué hacer. No sé a cuántos les ha pasado, no sé si solamente a su servidor le ha pasado, pero muchas veces nos hemos sentido nosotros impotentes ante ciertas situaciones, ante ciertas realidades de la vida. Y por esa razón es que queremos comunicar esta palabra, donde yo no puedo, mis hermanos amados, donde yo no puedo obrar, donde yo no puedo encontrarle solución a algún asunto, en donde yo no logro encontrar alguna salida, en donde yo no logro encontrar alguna respuesta, Dios sí puede. Donde yo no puedo, Dios sí puede, mis hermanos. Eso es lo que cada uno de nosotros muchas veces experimentamos. Experimentamos esas situaciones, ¿verdad?, donde sentimos que definitivamente no podemos enfrentarnos a la realidad que estamos atravesando, a la realidad que estamos viviendo, porque pareciera que es algo incontrolable. Pareciera que es algo que no podemos nosotros superar, o pareciera como que es algo que no podemos nosotros enfrentar. Por esa razón es que cuando nosotros vamos al capítulo número 17, vayamos por favor a nuestras Biblias, capítulo número 17 del primer libro de Samuel. Podemos recordar, mis hermanos amados, la condición en la que el pueblo de Israel juntamente con su rey se encontraba. Y es que definitivamente ver el panorama, el ambiente en donde se encontraba el pueblo de Israel, siendo desafiado precisamente por el gigante Goliat, todo el pueblo tuvo temor, todo el pueblo tuvo miedos. Todo el pueblo tuvo inseguridades. Todo el pueblo, mis hermanos amados, se sentía incapaz de poder enfrentar a ese gigante, de poderse enfrentar a ese hombre que medía alrededor de 3 metros de altura. Sí, a veces nosotros nos sentimos chiquititos, ¿verdad?, cuando estamos a la par de personas grandes, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de estar con personas, cerca de personas que casi le pegan a los 2 metros, y a veces nosotros nos sentimos chiquititos, y no solamente verlos altos, sino forniditos, ¿verdad? Bien rellenitos, dijo alguien. Es impresionante ver o estar a la par de alguien. Ahora, no digamos una persona de 3 metros de altura. Eso era impresionante. Y realmente el rey de Israel, llamado Saúl, al igual que el pueblo, sentían que ellos no tenían la capacidad de poder enfrentar al gigante. Y eso es lo que a nosotros nos sucede muchas veces. Hay algunas eventualidades de la vida con las que nosotros sentimos que no podemos lidiar con ellas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay algunas cosas, mis hermanos amados, que se escapan de nuestro control, que se escapan de nuestras manos. Hay situaciones en donde nosotros decimos, humanamente hablando, aquí yo no puedo. Aquí yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Y cuántas veces, en cuántas ocasiones nos ha pasado que hemos pensado en algún momento decir, me rindo, ¿verdad?
Porque hemos sentido en algunos momentos, en algunas ocasiones, el podernos rendir ante la situación que estamos viviendo. Pero es ahí donde nosotros necesitamos entender que donde yo no puedo, donde mis fuerzas no me dan, donde mis capacidades no pueden lidiar con determinado asunto, hay un Dios que sí puede. Hay un Dios que está con usted. Hay un Dios que actúa de su lado. Hay un Dios, mi hermano amado, al que usted le sirve. Y ese Dios, cuando usted dice yo no puedo, Dios dice momento, yo sí puedo. Y por esa razón, mis hermanos amados, es que podemos ver acá en el capítulo número 17 y versículo 11, leamos por favor. Capítulo número 17, verso número 11 de primer libro de Samuel, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron, dice la palabra, gran miedo al ver al gigante. Es que, mis hermanos amados, si muchas veces nosotros no podríamos quizás estar rodeados de gigantes, si muchas veces solo con el simple hecho de recibir, mis hermanos amados, una llamada de amenaza es suficiente para uno a veces quizás paralizarse, ¿verdad? Es suficiente para muchas veces uno sentir temor, para uno sentirse inseguro. Una sola llamada o un mensaje que le entre a su teléfono muchas veces es suficiente para muchas veces nosotros sentir la vulnerabilidad de la situación que estamos atravesando. Y ahora no digamos, porque bueno, fácil es decir, bueno, es que ese Saúl y el pueblo tan miedosos, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si a nosotros nos hubiese tocado vivir ese momento, ese tiempo? ¿Qué hubiese sido de usted y de mí que nos encontráramos precisamente en el campamento donde el filisteo estaba desafiando a los israelitas? ¿Qué hubiese hecho usted al ver el tamaño? Porque hoy nosotros solamente lo leemos, ¿verdad? Hoy nosotros vemos la palabra y la leemos y decimos, ese Saúl y el pueblo tan miedosos, ¿verdad? Pero una cosa es leerlo, pero otra cosa es vivirlo. Y por esa razón, mis hermanos amados, es que muchas veces nosotros también, al igual como el pueblo de Israel, nos encontramos en diferentes momentos y en diferentes contextos. Pareciera como que estuviéramos enfrentando esos mismos gigantes que el pueblo de Israel está enfrentando, esos mismos gigantes que se le están presentando al pueblo de Israel. Pareciera que esas situaciones, tal como ya lo he mencionado, pareciera como que se escaparan de nuestras manos. Pareciera como que nosotros no podemos con esas situaciones, pero es ahí, mis hermanos amados, en donde nosotros necesitamos entender que como cristianos no estamos solos. Como hijo e hija de Dios, usted, hermanito o hermanita, no se encuentra solo. No nos encontramos nosotros desamparados de ninguna manera. Y eso es precisamente lo que logró entender David. David, a diferencia del demás pueblo que se encontraba ahí, David logró entender que había un Dios que actuaba a su favor. Había un Dios que actuaba, mis hermanos amados, con él. Por eso es que debemos nosotros siempre recordar que no estamos solos. Debemos nosotros recordar siempre que cuando yo siento que no puedo, entonces hay un Dios que siempre me va a decir, yo sí puedo. Y si yo puedo, entonces tú también lo puedes. Por eso, mis hermanos amados, es que no debemos nosotros de doblegarnos ante ninguna situación. No debemos nosotros permitir que esas situaciones que muchas veces nos vienen a sacudir, porque vaya si no hay situaciones que muchas veces vienen a sacudir nuestras vidas. Hay situaciones que nos vienen a golpear fuertemente. Hay situaciones, mis hermanos amados, que nos vienen a sacudir de una forma que no nos la esperábamos.
Y ante esas situaciones, ante esas adversidades que muchas veces nos vienen a golpear, nosotros nos sentimos con temores, con inseguridades, y a veces pensamos como que no vamos a salir de esa situación. Pareciera como que no fuéramos a salir, pero es ahí entonces donde necesitamos nosotros recordar que estamos acompañados de ese Dios maravilloso. Por eso el verso que estamos leyendo nos presenta básicamente el escenario, el panorama que usted ya conoce. Esta historia la conocemos todos, pero ante esta situación que el pueblo de Israel, al igual que Saúl, están atravesando, entra en escena un personaje llamado David. Y precisamente aquí mismo en el capítulo 17, pero en el versículo 45, eso es lo que nosotros necesitamos entender, mis hermanos amados. Nosotros necesitamos entender que con mis capacidades definitivamente yo no puedo. Con mis capacidades, con mis fuerzas, yo no puedo hacerle frente a muchas situaciones que vienen a afectar nuestras vidas. Hay situaciones que definitivamente nosotros como humanos no las vamos a poder enfrentar con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia valentía, con nuestras propias capacidades. Hay situaciones en donde nosotros sentimos precisamente la vulnerabilidad como seres humanos y necesitamos entender que para poder enfrentar a esas situaciones o para poder enfrentar a esos gigantes necesitamos la asistencia y necesitamos nosotros la intervención de ese Dios al que nosotros servimos. Por eso en el versículo número 45, David declara lo siguiente, porque David está escuchando las palabras tan desafiantes, el trato tan despreciable, ¿verdad?, que el filisteo le está dando, el menosprecio, y cómo es que el filisteo está burlándose, mofándose del pueblo de Israel. Y David está escuchando esas palabras tan negativas y que por supuesto tienen amedrentado a todo un pueblo, a todo un ejército. Y David, cuando escucha esas palabras de menosprecio, esas palabras en donde el filisteo está tratando de minimizar al ejército de Dios, a David le entra el coraje. A David le entra esa molestia, ese celo. Y David dice en el verso 45, entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. Estas palabras son impresionantes porque esa es la forma, mis hermanos amados, en las que nosotros debemos de actuar ante cualquier situación. Cuando usted se siente incapaz, cuando usted sienta que no puede con esa situación que se está escapando de sus manos, usted recuerde las palabras de David. David dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David, mis hermanos amados, realmente no era un hombre de guerra especializado en el campo de batalla, porque David nunca había ido a la guerra. Quizás David no sabía maniobrar la espada. Más adelante sí vamos a ver que David llegó a ser un hombre de guerra impresionante, pero para ese momento David no era un hombre de guerra que hubiese pisado las tierras del ejército, de ningún modo. Nunca lo había estado, porque el campo de entrenamiento de David había sido la montaña. Y ciertamente David no se había enfrentado con guerreros, pero sí se había enfrentado con osos, se había enfrentado con leones. Pero realmente, mis hermanos amados, cuando vemos este verso 45, David no va en sus capacidades, David no va en lo que él conoce, David no se refugia en sus habilidades, en sus destrezas. De ningún modo David no se basa en sus conocimientos, de ningún modo David no se ampara ni se refugia
en la capacidad que él ha adquirido allá en la montaña, sino que vemos algo impresionante, porque es probable que David también, al ver al gigante, probablemente él se sintió incapaz como el demás pueblo, que no podían contra ese gigante. Pero David reconoció, y es lo que estamos viendo en este texto, David está reconociendo que él, con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades no puede. Pero dice acá: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios, dice la palabra, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es que, mis hermanos amados, cuando usted siente que no pueda, cuando usted siente que no puede lidiar, que no puede enfrentar esa situación que está atravesando, recuerde que usted en sus capacidades definitivamente no va a poder. Pero si usted se aferra al Dios al que usted le sirve, al Dios en el que usted ha confiado, usted todo lo va a poder con la ayuda de Dios. Por eso es que David, siendo pequeñito, y el filisteo lo menospreció. Porque en el versículo número 42 dice la palabra: y cuando el filisteo miró y vio a David, dice la palabra que le tuvo en poco. Le tuvo en poco, dice el versículo 42, porque era muchacho, es decir, era un novato, llamémosle así. Era un principiante, ¿sí? Era un neófito, pensando en aspectos propiamente de la guerra. Lo que no sabía el filisteo era quién era el que estaba con David. Por eso, mi hermano amado, recuerde, cuando usted sienta que no puede, cuando usted dice yo no puedo con esto, recuérdese que usted no está solo. Recuerde, hermanita, que usted no está sola. Cada uno de nosotros tengamos presentes que tenemos a un Dios de nuestro lado, que cuando nuestras fuerzas se terminan, ahí entran en función las fuerzas de Dios, ahí entran en función la fortaleza de Dios, ahí entra en función la intervención divina del Dios al que nosotros le servimos para la gloria de su nombre. No sé cuántos decimos amén en esta noche, pero mis hermanos amados, cuando nosotros no podemos, Dios sí puede. Y por eso es que este muchachito, él no vio ni se vio a sí mismo, porque siendo realistas, mis hermanos amados, a mí me gusta poner siempre los pies en la tierra en algunos asuntos. A mí me gusta ver la realidad, y hay asuntos en donde yo digo, definitivamente yo no puedo con esto. Y a mí me gusta ser realista en algunas cuestiones. Y siendo realistas, David era un muchachito, y por eso es que cuando vemos al filisteo, dice, lo menospreció, lo tuvo en poco, dice acá, y todavía le dice en el verso 43, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y oiga lo que hace el filisteo, dice, y maldijo a David por sus dioses. Ay, hermanos amados, lo que el filisteo no sabía es con quién se estaba metiendo. Porque tal como lo comunicábamos en el domingo, en el servicio del domingo pasado, mañana va a ser 8 días, hablábamos acerca de ese Dios que nos defiende. Hablamos acerca de ese Dios que pelea por nosotros. Hablamos acerca de ese Dios que actúa y entra en función cuando alguien se atreve a tocar a un hijo o a una hija de Dios. El filisteo está maldiciendo a David y no sabe contra quién se está metiendo. Por eso, mis hermanos amados, y no quiero desviarme del orden de ideas por donde quiero comunicar esta palabra, pero lo que sí le digo es que cuando usted sienta, mi hermano amado, que sus fuerzas no le dan, cuando usted se siente incapaz con eso que tiene delante de usted, cuando usted sienta que esa situación, que esos problemas existenciales de la vida que muchas veces vienen, como lo decía hace un momento, a sacudirnos, o que hay situaciones que nos agarran sorpresivamente, porque hay situaciones que nos vienen a agarrar de sorpresa. Y cuando nosotros pensamos que no podemos con esa situación, hay un Dios que dice, sí se puede.
Hay un Dios que dice sí se puede. Por eso el salmista decía en el Salmo capítulo número 18, Salmo 18, versículo 29. Vayamos por favor con nuestras Biblias. Cuando Dios, mis hermanos amados, cuando nosotros entendemos que Dios está de nuestro lado, entonces la victoria será segura. Cuando usted y yo logramos entender que Dios está con nosotros, sabremos que no importa el tamaño de la adversidad, de la situación, de las circunstancias, nosotros obtendremos la victoria. El salmista está diciendo, con mi Dios, bueno, acá dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios, dice la palabra, asaltaré muros. Esto, mis hermanos amados, nos indica que no importa lo que usted y yo tengamos frente a nosotros, no hay absolutamente nada que lo pueda detener. No hay y no existe nada que nos pueda paralizar. Ciertamente el pueblo de Israel allá estaba paralizado. El pueblo de Israel, mis hermanos amados, había sido afectado por las amenazas del filisteo, y el pueblo de Israel estaba todo amedrentado, temeroso, llenos de temores. Y en algún momento quizás pensaban y sentían que el filisteo se avalanchaba hacia ellos y los iba a matar. No sé qué situaciones, porque en esas situaciones de la vida que nosotros enfrentamos es precisamente donde tenemos problemas en nuestra mente, en donde vienen pensamientos negativos, pensamientos que nos son contrarios, y esos pensamientos que se manifiestan precisamente son ese tipo de pensamientos que nos hacen pensar cosas que nunca suceden. Podríamos decir, esa probablemente era la situación que el pueblo de Israel estaba enfrentando. Sin embargo, David, en ese salmo que estamos leyendo, David dice, contigo, dice, desbarataré ejércitos y con mi Dios, dice la palabra, asaltaré muros. ¿Por qué decía David esto? Porque cuando nosotros entendemos quién es el que está de nuestro lado, entonces nosotros vamos a ser imparables. No habrá absolutamente nada que nos detenga, porque cuando yo entonces puedo decir, yo no puedo con esto, cuando yo siento que yo no puedo lidiar con tal situación, Dios me dice, yo estoy contigo y conmigo tú vas a saltar esa situación, tú vas a derribar esa situación, tú vas a traspasar ese muro, ese bloque, esa fortaleza que se ha puesto delante nuestra. ¿Cuántas veces, mis hermanos amados, hemos logrado superar algunas situaciones que a veces sentimos que son demasiado grandes para nosotros? Pero ¿ha salido usted, sí o no? Porque cuando nosotros no podemos, hay un Dios que dice, yo sí puedo. Y como yo puedo, dice Dios, yo te voy a sacar. Porque tú con tus propias fuerzas no vas a poder salir de ahí. Pero como yo todo lo puedo, porque nosotros servimos al que todo lo puede, entonces Él es el que nos asiste, Él es el que nos socorre, Él es el que nos saca, mis hermanos amados, de esa situación en donde nos encontramos. Muchas veces nos ha pasado que a veces no podemos salir de esa condición o de esa situación que estamos enfrentando. Sentimos que es tan fuerte. Sentimos, mis hermanos amados, que esa condición o esa situación que estamos atravesando, esos eventos que han venido a nuestras vidas, los sentimos tan grandes. Sentimos que como que el pozo, porque a veces así sucediera, ¿verdad? Como que nos estamos hundiendo en un pozo y pareciera como que no pudiéramos salir de él. Pero es ahí donde Dios dice, tú sí puedes salir. Por eso en esta noche, mis hermanos, estamos comunicando esta palabra, porque a través de esta palabra deseamos que usted pueda fortalecerse en su fe, que usted pueda fortalecerse en ese Dios al que le sirve, y que usted pueda entender, mi hermano amado, que definitivamente su servidor, con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades y con lo que podamos tener, su servidor yo no podría salir o no podría enfrentar cualquier situación, pero con nuestro Dios todo lo podemos. Todo lo podemos. Por eso el salmista claramente lo dice de esta manera: con mi Dios asaltaré muros. Con mi Dios asaltaré
muros. Por eso la pregunta es, ¿ha conocido usted lo que usted puede hacer cuando Dios está de su lado? ¿Ha logrado entender usted lo que usted puede ser capaz de poder lograr cuando Dios está al lado suyo, cuando Dios actúa a favor suyo? Sí, por eso la Escritura nos muestra claramente. Filipenses, un texto bastante conocido para nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice la palabra? Un texto bastante conocido, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Gracias, hermana Olimpia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Cuando la Escritura nos muestra de que usted y yo todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, entonces esto nos indica de que no hay y no existe absolutamente nada que nosotros podamos lograr, porque hay un Dios que está de nuestro lado. Hay un Dios al que nosotros le servimos, y por ese Dios al que usted le sirve, usted y yo entonces todo lo podemos a través de ese Dios que nos fortalece. Ese Dios que nos dice: cuando tú no puedes, yo sí puedo. Cuando tú no puedes, yo te ayudo. Cuando tú no puedes, cuando tú eres débil, yo te sostengo. Cuando tus fuerzas se te acaban, yo vengo a sostenerte, yo vengo a fortalecerte. Porque eso es lo maravilloso, mis hermanos. No sé cuántos hemos sentido en algún momento el cumplimiento de esto que estamos hablando. ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles? ¿Cuántas veces hemos sentido desmayar? ¿Cuántas veces, mis hermanos amados, nuestras fuerzas se nos han acabado? Pero es ahí donde entran en función las fuerzas de Dios, el auxilio de Dios, la fortaleza de Dios, la asistencia de ese Dios que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos, mis hermanos. Si la Escritura dice que usted todo lo puede, entonces, cuando usted se enfrente a situaciones que pueda considerar que no puede con ellas, ¿qué va a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a proceder ante esas situaciones que sentimos que no podemos con ellas? Vamos a recordar la palabra. Por eso estamos comunicando la Escritura, para que usted la tenga presente. Cuando usted se está enfrentando a esas situaciones que lo vienen a golpear, que lo vienen a sacudir, que lo vienen, mis hermanos amados, a zarandear, porque nos vienen a zarandear algunas situaciones. El Señor le dijo a Pedro: Satanás ha pedido vuestra alma para zarandear como al trigo. Y vaya si Pedrito no fue zarandeado por el enemigo. Y lo impresionante, yo se los he comunicado, a mí me llama la atención porque el Señor al que Pedro le servía no le dijo en ningún momento: no tengas pena, Pedrito, yo no voy a permitir que Satanás te toque. Muchas veces Dios permite que el enemigo venga y nos pegue una sacudida. Hay propósitos de Dios. Hay propósito, pero en medio de eso, el Señor le dice a Pedro: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Yo he rogado al Padre para que en medio de ese proceso, para que en medio de esa situación, cuando tú sientas que no puedes con ella, el Padre te va a asistir para que tu fe no falte, y eso es lo que sucede con nosotros, mis hermanos amados. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, mis hermanos amados, nunca digamos no puedo, porque usted sí puede. Nunca confiese: es que hermano yo no puedo, es que pastor yo no puedo. Usted sí puede, mi hermano. Usted sí puede con esa situación. Usted sí puede con ese problema. Usted sí puede enfrentar esa situación que ha venido a afectar su hogar, su familia, su trabajo, sus finanzas o lo que pueda hacer. Nunca diga usted: yo no puedo con esto, porque usted todo lo puede en Cristo que le fortalece.
El Dios al que usted y yo le servimos es el que nos ayuda, es el que nos asiste, es el que nos fortalece y precisamente es el que nos da la victoria, tal como el Señor se lo dijo a Pedro. Y una vez vuelto, le dice el Señor a Pedro: ve y confirma a tus hermanos. Como quien dice: Pedro, yo estoy permitiendo que Satanás te venga a pegar una buena sacudida, pero si hay algo que te quiero decir es que tu fe no va a faltar, porque mi Padre te va a fortalecer y tú vas a regresar con tus hermanos. Tú vas a regresar victorioso. Tú vas a regresar vencedor, triunfante. Por eso no importa, mi hermano amado, la sacudida que le esté dando esa situación que ha venido a su vida. No importa cómo haya sido usted sacudido. No sé cuántos hemos ido al mar, pero a veces hay olas que nos pegan unas buenas arrastradas. A mí, por cierto, no mucho me gusta el mar. A veces, de vez en cuando voy, pero el mar cuando está bravo, sos chucho, ¿eh? No, pero cuando el mar ya está cayendo la tarde, ¿verdad? Se pone agresivo y de repente se deja venir una ola que le pega una buena arrastrada. Y ha habido pobre gente, ¿verdad?, que después se da cuenta de que está toda raspada, ¿verdad? Y a veces algunos, de la sacudida que les pega, hasta pierden su ropa. Han sucedido algunos accidentes por ahí, ¿verdad? Entonces digo esto, mis hermanos, porque a veces así hay situaciones, nos vienen a golpear, nos vienen a zarandear, pero no importa cuál sea el proceso, no importa cuál sea la situación que usted pueda estar viviendo. Yo no sé por qué situación usted pueda estar atravesando en este tiempo, pero la palabra dice: usted sí puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo no puedo, Dios, el Dios al que nosotros le servimos, Él sí puede. Y porque Él puede, le decía hace un momento, Él entonces viene a sacarnos, Él entonces viene a socorrernos, Él entonces viene, se hace presente y nos saca de la situación en la que nosotros nos encontramos. Por eso, mis hermanos amados, nunca digamos, porque a veces así pasa. Algunas personas están de bajón, algunas personas le dan lugar a la depresión, le dan lugar al desánimo, le dan lugar a las influencias, a las opresiones del maligno. Y hay personas que dicen: es que pastor o hermano, yo no puedo con esta situación. Yo no puedo con esta situación que estoy atravesando. A veces nosotros nos dejamos influenciar por el enemigo y comenzamos a confesar todo lo negativo. Comenzamos a darle lugar a las fuerzas negativas que el enemigo nos hace pensar, nos hace creer que definitivamente no vamos a poder con ese proceso, con esa situación. Por eso es impresionante, mis hermanos amados, cuando nosotros vamos a la palabra. Yo le pregunto en esta noche a cada uno de ustedes, yo estoy seguro de que aquí tenemos a varios que se han leído la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis o de Apocalipsis a Génesis. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuántas veces en la Biblia usted ha encontrado la palabra no puedo? ¿Cuántas veces en la Biblia usted ha encontrado el registro de esa frase no puedo? ¿Será que en la Biblia aparecerá esa frase? ¿Será que habrá alguna expresión de parte de Dios en donde Él pueda decir: yo no puedo con esto? Esta situación no se puede. Porque si es así, démela y yo la voy a subrayar bien fuerte en mi Biblia. Pero realmente la palabra no puedo no existe en ninguna parte de la Biblia. Y puesto que no existe en el lenguaje de Dios, nosotros entonces debemos de descartar esta frase, esta expresión. Porque muchas veces, mis hermanos amados, lo he comunicado en otros mensajes, cuando hemos comunicado hablando acerca de quizás del podernos enlazar con nuestras palabras. Cuando hemos comunicado ese mensaje, hemos hablado a la iglesia, porque hay personas que ante ciertas situaciones es que no puedo, es que no me siento capaz, es que me siento inseguro. Hay mucha gente que manifiesta que no puede.
Pero yo le digo en esta noche, si dentro del lenguaje de Dios la palabra no puedo o no se puede, no existe en la Biblia, entonces, o mejor dicho, en el lenguaje de Dios, también nosotros debemos de descartarlo de nuestro lenguaje. También nosotros debemos de descartarlo de nuestras expresiones, porque cuando nosotros no podemos, Dios sí puede. Y en otras palabras, cuando yo siento que no puedo con esa situación, viene Dios a decirme, a alentarme, a motivarme para decirme: tú sí puedes, tú lo vas a lograr, tú lo vas a alcanzar, tú lo vas a obtener. Y ahí estará, mis hermanos amados, la motivación de Dios para cada uno de nosotros, para decirnos: todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Cuando la palabra dice que todo lo podemos en Cristo, es porque no hay absolutamente nada que nosotros no podamos lograr a través de la ayuda de nuestro Dios. Si el Señor lo dice, yo lo voy a creer. Si el Señor lo declara, entonces yo me voy a aferrar a esa palabra de que todo yo lo voy a lograr con la ayuda de Dios. En mis fuerzas, en mis capacidades, es probable que no lo logre. Es probable de que yo fracase, pero con la ayuda de Dios todo lo puedo. Por eso, una vez más, mis hermanos, donde usted y yo no podemos, Dios sí puede. Donde usted y yo no podemos, donde usted y yo sentimos que ya no podemos con esa situación, Dios sí puede, para la gloria de su nombre. Por eso, mis hermanos amados, descartemos esa palabra, descartemos esa frase, descartemos esa expresión: es que no se puede. A veces yo les he comunicado, a veces hay personas que se les delega algo: mire, haga tal cosa. Es que no puedo. Es que no puedo. ¿Y cómo sabe que no lo puede si nunca lo ha hecho? Si nunca, porque esa es la justificación de muchas veces: es que nunca lo he hecho. Pues si nunca lo ha hecho, esta es su oportunidad. Ese es el momento para que usted pueda demostrarse a sí mismo y pueda demostrarle a las demás personas que usted sí puede. Porque si usted nunca se demuestra que sí puede, entonces nunca va a lograr absolutamente nada. Pero muchas veces el no puedo es lo que nos limita a nosotros. Y no solamente nos limita a nosotros, sino que limita el poder de Dios. Cuando yo digo yo no puedo con este asunto, lo que yo estoy haciendo es limitar al Dios al que yo le sirvo. Limitar a ese Dios en el que yo confío. Por eso la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé cuántos bendecimos a Dios en esta noche, pero usted todo lo puede, mi hermano amado. Usted claro que sí puede con ese asunto. Claro que usted sí puede seguirle haciendo frente a esa realidad que le ha estado tocando vivir en este tiempo. Claro que sí. Yo estoy seguro de que precisamente hace un año atrás, cuando inició esta situación que no ha terminado, muchos quizás pensamos: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A mí me pasó, no crea. A mí me llegó el temor, a mi corazón llegó la aflicción, llegaron esos pensamientos de decir: ¿y cómo le vamos a hacer ahora? Porque los gastos seguían, los ingresos menguaron y los gastos seguían, pero el Dios al que nosotros le servimos no mengua. El Dios al que nosotros le servimos no desaparece, no nos abandona, sino que ahí es cuando Él más se hace presente. Por eso cuando usted y yo no podemos, démosle fuertes ofrendas de aplausos a nuestro Dios, porque es ahí donde cuando nosotros no podemos, Él sí puede. Él sí puede, mis hermanos amados, para la gloria de su nombre. Por eso, quizás pensando, y tal vez con esto voy a ir concluyendo la palabra, me hace falta algunos puntos para comunicárselas, pero usted sabe el tiempo, ¿verdad? Se nos hace tan corto. Se nos hace tan corto el tiempo del mensaje, no sé por qué. Pero vayamos, Filipenses capítulo número 4, verso 19. Quizás muchas veces, y probablemente al iniciar esta situación de la pandemia,
Quizás algunos dijeron, no voy a poder salir de mis deudas. No voy a poder salir de mis problemas económicos. No voy a poder superar esta situación económica, la crisis, porque se viene una crisis, mis hermanos. ¿Cuántos negocios quebraron? Restaurantes que probablemente usted en algún momento visitó, los cerraron, desaparecieron. Muchos negocios, aún en el ambiente, por ejemplo, en el ambiente bancario, hubieron algunas, ¿cómo se llaman? Algunas sedes o algunas agencias, gracias, algunas agencias bancarias, las cerraron, tuvieron que cerrar. Porque la situación vino a desequilibrar completamente la economía. Pero cuando nosotros muchas veces pensamos que no podemos quizás salir de nuestros problemas económicos, cuando nosotros quizás pensamos que no vamos a salir de las deudas o de esa crisis, mis hermanos amados, financiera en la que nos encontramos, el Señor dice acá en Filipenses capítulo 4, verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos esta palabra, mis hermanos amados, entonces esto nos muestra de que cuando nosotros pensamos que no vamos a poder solventar nuestras deudas o no vamos a poderle hacer frente al presupuesto, porque en algún momento yo pensaba en esa situación el año pasado, no sé a cuántos les pasó. Pero cuando nosotros pensábamos que no íbamos a poder, había un Dios que decía, yo te voy a dar la salida, yo te voy a dar la solución. Y ahí estuvo la provisión de Dios. Por eso yo soy de los que creemos, mis hermanos amados, que cuando una puerta se cierra, Dios abre muchas más para nuestra bendición, para podernos sostener, para podernos asistir, para poder suplir todo lo que nos falta. Por eso, si usted había pensado, yo no sé cómo se encuentra usted en aspectos propiamente económicos, pero si usted ha pensado que no va a poder solventar la crisis económica, las deudas o aquello que quizás usted tiene encima, ¿verdad? Porque todos tenemos una realidad económica diferente a la de los demás. Pero quizás pueda haber alguien que pueda estar atravesando deudas. Qué rico es estar libre de deudas, ¿verdad? Qué rico es poder tener esa solvencia económica. Qué rico es poder tener. Yo recuerdo mis primeros años, mis hermanos, de matrimonio. Fueron unos años bien difíciles. Y teníamos por ahí una deuda que no podíamos pagar con mi esposa y no la podíamos solventar. Pero cuando pudimos solventar esa deuda, qué rico se siente. Y yo soy enemigo de las deudas, mis hermanos. A mí no me gusta deber, no me gusta tener problemas en ese sentido. Y sobre todo, qué horrible es que le vayan a cobrar a uno. Qué horrible es. Gracias a Dios nunca nos hemos enfrentado a esa situación. Porque el Dios al que le servimos, cuando nosotros pensamos que no podemos con esa situación económica, Dios dice, yo soy el que suplo todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Por eso, mi hermano amado, cuando usted piensa que no puede salir, le cuento, y por cuestiones del tiempo, así someramente le comunico eso, porque tuvimos una deuda con mi esposa en nuestros primeros años de matrimonio, que la estábamos arrastrando y no podíamos salir de ella, no podíamos superarla. Nuestra economía seguía siendo la misma. Yo le decía, Señor, provéeme para poder solventar esto. Y cuando Dios proveyó, qué rico se siente, mis hermanos amados. Qué rico. Y por eso nunca nos volvimos a meter a ninguna deuda de nada, porque qué horrible es poder deber. Qué horrible es poder tener una situación así. Pero le comunico esto, mis hermanos amados, porque cuando usted puede decir, yo no puedo quizás pagar esto, Dios dice, yo soy el que proveo, yo soy el que suplo conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando usted no puede,
Hay un Dios que a usted le dice, yo sí puedo, y yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, yo te voy a dar la salida, yo te voy a dar la solución. Por eso, mis hermanos amados, concluyo con esta palabra, recordándole que usted no está solo en esta vida. Yo no sé cuál es la situación con la que usted ha estado atravesando en este tiempo, pero déjeme decirle, Dios no le va a dejar. El Señor no le va a desamparar. Independientemente de la situación que usted esté atravesando, Dios no le va a desamparar. Usted va a salir, pero recuerde, usted no está solo, hermanito. Usted, hermanita, no está sola. Familias preciosas, nunca hemos estado solos. Por lo tanto, al igual como David pudo hacerle frente a ese gigante, pudo hacerle frente a esa situación que estaba viviendo todo el pueblo, que tenía todo el pueblo, a toda una nación amedrentada, temerosa, confundida. David tuvo el valor de enfrentar esa situación, no en sus fuerzas, no en su capacidad, sino que David tuvo la valentía de enfrentarlo a través del Dios al que le servía. Por eso usted recuerde, no está solo, hermanito, no estamos solos, hermanos amados. Hay un Dios al que usted y yo le servimos, que no nos va a dejar, el que no va a permitir que usted toque suelo. Quizás muchas veces usted siente que está cayendo y se está desplomando. Y muchas veces usted siente como que va a caer y no se va a levantar. Y quizás eso le puede decir el enemigo, pero usted no va a caer. Usted no va a tocar fondo. Usted no va a tocar suelo. Usted se va a levantar. Porque la palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. No importa lo tan bajo que usted sienta que esté cayendo, usted se va a remontar en el nombre de Jesús. Usted se va a levantar en el nombre de Jesús. No en sus fuerzas, no en su capacidad, sino con la ayuda de Dios. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios? Yo quiero invitarle ahí en lo que usted comienza a hablar con el Señor. No sé cuál sea la situación que usted, hermanito o hermanita, esté pasando, al igual que los hermanos que están en casa. Desconocemos el momento, el tiempo que cada una de las familias estén viviendo. Pero en este momento yo quiero que usted le diga al Señor, Señor, donde yo no puedo, tú sí puedes. Con esto que se escapa de mi control, que se escapa de mis manos y que yo no puedo enfrentarlo, yo no puedo lidiar con esto, tú sí puedes. Yo no sé cuál sea su situación, yo no sé cuál sea el problema, desconozco cuál pueda ser el ambiente que usted esté atravesando en este tiempo. Pero hay un Dios que en esta noche le dice, usted todo lo puede en Cristo porque Él le fortalece. Y usted va a salir de esa situación que le ha venido a sacudir. Usted, mi hermanito, familia amada, usted se va a levantar de esa situación que ha venido muchas veces a sacudirlo, a agarrarlo quizás con violencia. Usted se va a levantar, usted va a salir de esa condición en la que se encuentra, porque al Dios al que usted le sirve es el que le va a dar la victoria. Ese Dios al que usted y yo le servimos es el que nos va a dar las fuerzas, nos va a dar la fortaleza para la gloria de su nombre. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice que con